Bendecidos hermanos, Dios los bendiga, Dios nos siga bendiciendo, incrementando su gracia, su favor en nuestras vidas. Dios es bueno, es maravilloso. En medio de las situaciones, circunstancias que nos está tocando vivir, podemos declarar su bondad. Dios está siempre guardándonos, cuidándonos. La Biblia dice que sobre nosotros fijará sus ojos, así que es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad, así que nosotros tenemos que confiar en su favor siempre, porque para siempre es su misericordia y nuevas son cada mañana. Amén. Muy bien. Amén. Bien, vamos a empezar estos domingos. Hoy estamos empezando un estudio sistemático, exegético, del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Estamos nosotros queriendo entender, profundizar todo lo que este libro nos enseña, nos muestra, y queremos aprovechar al máximo este estudio. Me toca a mí hacer la introducción. El pastor Esteban va a estar él compartiendo el primer capítulo. Pastor Winder va a estar enseñando el segundo, y así sucesivamente vamos a ir desarrollando lo que es el Evangelio de Juan. Es un evangelio extraordinario. He tenido el privilegio de enseñarlo en institutos bíblicos como un curso, y han habido momentos de gran conmoción, de solemnidad al estudiar este libro extraordinario. Y queremos nosotros poder hacer lo mismo en estas clases que vamos a estar teniendo. Nosotros tenemos la convicción de que la palabra de Dios, como así misma se declara, es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Entonces esta palabra trae vida a nosotros, y creemos que debemos aprovecharla, debemos poder sacar provecho de estas escrituras. Y voy a estar compartiendo y diciendo cosas que posiblemente no las escuche desde los púlpitos. A veces no se toma el tiempo para poder desarrollar una explicación desde el púlpito de este libro, y solamente se predica de los textos, pero no se explica todo, digamos, el contexto en que este libro fue escrito. Y a veces, por no tener esa base, ese fundamento, podemos de alguna manera perder de vista todo el contenido, todo ese bagaje rico que este libro contiene. Vamos a ver, siempre recuerden que una de las cosas que hemos enseñado es que al asumir la responsabilidad de estudiar uno de los libros de la Biblia, hay tres cosas que debemos tener presente. Lo primero, quién es el autor del libro, quién escribió ese libro. Lo segundo, a quiénes fue escrito, ¿no? Y lo tercero, por qué fue escrito, ¿no? ¿Cuál es el motivo, la razón de por qué se escribió? Entonces, teniendo presente esta información, vamos a poder nosotros sacar el provecho necesario
y tener un fundamento que nos ayude, digamos, a seguir el punto de vista del autor, lo que el autor se propuso comunicar, transmitir. Y para eso vamos a estar viendo estos detalles tan importantes. Una vez más, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién escribió el libro? El Evangelio de Juan es escrito por el autor que se menciona a sí mismo como una tercera persona. Voy a repetir eso. El autor que escribe este libro, el Evangelio de Juan, conocido como el Evangelio de Juan, el autor, cuando se refiere a sí mismo, el autor escribe de sí mismo como una tercera persona. Se refiere a sí mismo como Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Esto es bien interesante porque Juan, a quien en la historia, en la narración que él hace, no se escucha una declaración o no se registra una declaración de Jesús que de manera explícita y directa le haya dicho a él: yo te amo, Juan, ¿no? Yo te amo, Juan. O sea, no hay una declaración explícita, sí implícita, ¿no? Porque Jesús mostró su amor para con todos sus discípulos, pero no hay una declaración explícita en la que haya un registro de Jesús diciéndole a Juan de una manera directa: yo te amo, Juan. Sin embargo, cuando Juan se refiere a sí mismo, se refiere como el discípulo a quien Jesús amaba. Y yo no creo que Juan esté insinuando de que a él le amaba y a los otros no. Más bien me parece que Juan se sabía amado y así lo declaraba. Es decir, Juan no tenía ningún reparo en declararse amado por Jesús. Creo que esa actitud es una actitud que debemos nosotros imitar de Juan. Debemos adoptar el mismo pensamiento. Debemos, como hijos de Dios, sabernos amados por Dios. El apóstol Pablo lo dice también de manera explícita. Él dice, el apóstol Pablo dice que no solamente lo dice por él, incluye a todos los creyentes. Él dice que Dios nos ama, ¿no? Que Dios ama a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Entonces Juan se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Cuando Juan escribe este libro, y voy a hacer una introducción, mi trabajo, mi tarea en esta primera clase es hacer una introducción del libro de Juan. Entonces, quiero hacerlo, quiero compartir con ustedes esta introducción y explicar y poner un fundamento a todo el estudio que vamos a llevar a cabo durante varios domingos, ¿no? Para sacarle provecho al estar en nuestras casas y poder crecer en el conocimiento de la verdad y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la gracia de Dios. Entonces Juan se sabe amado por Jesús. Se refiere a sí mismo, el autor se refiere a sí mismo como amado por Jesús. Cuando Juan escribe, los Policarpo, varios autores, varios cristianos del pasado no han tenido ningún problema en reconocer la autoría de Juan, el hijo de Zebedeo, como el autor de este evangelio. Cuando Juan escribe más o menos a 100 años después de Cristo. Juan de seguro ya habría sobrepasado los 100 años de edad, posiblemente. Posiblemente Juan tendría, en el momento que escribe, más de 100 años de edad.
anciano él escribe desde una comprensión, desde un entendimiento muy alto de lo que el Evangelio significa. Cuando Juan escribe su libro, este Evangelio, los evangelios conocidos como sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ya estaban en circulación. Ya habían copias y copias de estos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Estaban vigentes, estaban en plena circulación. Y de seguro Juan los habría leído. Así que cuando Juan escribe estos evangelios, los sinópticos ya existen. Hay algunas peculiaridades en el libro de Juan, narraciones, eventos, actividades registradas en su evangelio que no se encuentran en los otros evangelios. Eso es muy interesante del evangelio de Juan. Ahora, decía que cuando Juan escribe ya desde una edad madura. No solamente una edad madura biológica, pero también una edad madura espiritual, con un entendimiento muy alto de lo que el evangelio significa. Siempre le he dicho a mis alumnos que cuando Juan escribe como quien interpreta el evangelio para nosotros, como quien desde el entendimiento que él tiene del evangelio toma nota de los acontecimientos, de las situaciones que ha vivido con Jesús, pero lo presenta de tal manera que es una explicación, tiene un propósito de establecernos en la verdad. El Evangelio de Juan ha sido escrito con el propósito de afirmarnos en esa verdad, de que creamos en Jesús, de que nuestra creencia en Cristo sea una creencia firme, estable, sólida. El Evangelio de Juan tiene ese propósito. Él dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, pero esa palabra creer no es como quien evangeliza a alguien, sino como quien afirma a alguien en su fe. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene como propósito afirmar nuestra fe, hacernos ver de que Cristo es superior, es Dios mismo hecho carne. Bueno, ya hablando del propósito, pero todavía no vamos a hablar de eso. Juan cuando escribe con ese deseo de afirmar la fe a los creyentes, desde una comprensión muy alta de lo que es el Evangelio, un entendimiento muy alto. Presenta estas verdades de manera sencillas. Sí, hay una sencillez, es una escritura fácil de leer, no complica las cosas que quiere comunicar, por el contrario, las pone llanas, planas, sencillas, para que las entendamos, pero no por eso dejan de ser verdades profundas. Son verdades profundas transmitidas de maneras sencillas. Es como yo lo he graficado de esta manera, ¿no? Es como un abuelito que tiene en su regazo a sus nietos y comienza a contarles la historia, ¿no? Comienza de manera tierna, dulce, amorosa, a contarles la historia, desde su comprensión. Porque el Evangelio de Juan no es una narrativa, aunque hay narraciones, como las hacen los evangelios sinópticos, como lo hace Mateo, Marcos y Lucas. No lo hacen en ese estilo, sino que más bien narra la historia, pero de una manera que con la pretensión de explicar, de descifrar, de traer a claridad verdades que nos estimulen, nos animen, afirmen nuestros corazones, nos sintamos conmovidos, abrazados por el amor de Dios. Entonces Juan es el que escribe este libro, historiadores así lo reconocen, no hay debate en ese sentido, aunque algunos críticos pretenden desacreditar y oponerse a esta afirmación, pero esas controversias las dejamos de lado. Nosotros creemos que Juan, el discípulo amado del Hijo de Zebedeo, escribe este libro
y no nos hacemos ningún problema en reconocerlo así. Este libro, como les decía, fue escrito en el año 80 a 100 después de Cristo. Algunos eruditos sostienen que pudo haberlo escrito entre el año 50 y 70. Es casi improbable que así sea. Juan se hallaba probablemente en Éfeso, ciudad situada en la actual Turquía. Nosotros podemos ver cómo se refiere a esta iglesia y trata con esta iglesia. Había una relación muy cercana de parte de Juan para con la iglesia en Éfeso, muy fluida. Parece que ahí pasó inclusive sus últimos días. Y fue escrito, este evangelio fue escrito a los discípulos, a los seguidores de Jesús, a creyentes, tanto judíos como gentiles, porque la iglesia en aquel tiempo ¿Me puedes ayudar acá? Estaba compuesta de judíos, Mira, de raza y gentiles. No puedo escuchar. Entonces, importante, ¿no? Entonces, vamos, nada más que estoy con... dirigida a ellos. Puedes escuchar. Dirigida a ellos, muy bien. Entonces, seguimos. A discípulos, tanto judíos como gentiles. En aquel tiempo habían algunas controversias, pensamientos, ideas que se habían introducido dentro de la iglesia, algunas tendencias contra las cuales Juan va frontalmente, ¿no? Una de ellas, la creencia de que Juan el Bautista, por eso es que los primeros capítulos tratan de él y explica que Jesús es superior a Juan el Bautista, que mientras que Juan vino a hablar de la luz, Jesús era la luz, es el hacedor del mundo, Dios se ha hecho carne, Jesús es Dios encarnado, porque había una tendencia de parte de algunos seguidores cristianos en relación a Juan el Bautista, sobredimensionaban el papel de Juan el Bautista y le acreditaban un lugar que no le correspondía. Por eso ustedes van a ver que en el capítulo 1 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, Juan trata sobre la persona de Juan el Bautista y explica que aunque Juan cumplió un papel muy importante en relación a la venida de Cristo, sin embargo, Juan, su tarea era señalar a Jesús y dejar que Cristo crezca y él menguase. Que Juan ocupa un papel subalterno frente a la persona de Jesús. Juan, el evangelista, lo pone muy claro, de manera que los creyentes de aquel tiempo así lo entiendan. Por eso es que Juan, el capítulo 1, habla de Jesús y lo presenta como superior a Juan. Porque esa tendencia se había introducido dentro de la iglesia. Le estaban dando un lugar prominente a Juan que no le correspondía, como se dan estos tiempos, ¿no? Que de manera aplicativa podríamos decir, a veces le dan un lugar prominente a los apóstoles, a los profetas, un lugar que no les corresponde, son hombres de Dios, son siervos de Dios, pero finalmente Jesús es Dios. A Jesús es el que debe tener la preeminencia y no ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor, ¿no? O maestro. Pero en fin, entonces Juan quiere corregir esa situación. Otro tema con el que Juan va a lidiar es con la introducción de los pensamientos gnósticos en esa época. Los gnósticos tenían planteamientos acerca de Jesús, presentándolo a Jesús como alguien fantasmal, alguien que fingió su resurrección, pero que en realidad su aparición fue meramente espiritual, no resucitó físicamente, según los gnósticos. Y Juan va a lidiar con eso y va a explicar que Jesús, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, su gloria. Juan nos va a mostrar que Jesús es Dios, ¿no?
Juan insiste en que la salvación se recibe por la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, que se hizo carne, y escribió de la ciudad de Éfeso. Muy bien. Entonces, escrito por el apóstol Juan desde Éfeso, aproximadamente entre el año 80 y 100 después de Cristo. Los otros 3 evangelios se escribieron mucho antes, entre los 50 y 60 después de Cristo, o sea, ya estaban en circulación. Juan hubiera tenido acceso a los otros evangelios, por lo tanto, en este evangelio posterior omite muchas cosas que ya estaban cubiertas. Por ejemplo, Juan no incluye el nacimiento de Jesús, su bautismo, las tentaciones, la última cena o su ascensión. Juan no cubre esas historias, esos acontecimientos. Juan tampoco incluye ninguna de las parábolas que se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas. No las incluye. Y la no inclusión de estas historias, de estas narrativas, son a propósito o son con propósito, ¿no? O sea, hay un propósito detrás de esas omisiones y hay un propósito detrás de las historias que él elige contar. Él selecciona algunos acontecimientos que él elige transmitir con un propósito. El Evangelio de Juan tiene como propósito mostrarnos la gloria de Dios, mostrarnos la gloria de Dios, la gloria de Jesús, mostrarnos el lugar que le corresponde a Cristo en la vida de los creyentes. Juan escribe sobre muchas cosas que no se mencionan en los primeros 3 evangelios, como la boda de Caná, ya hemos visto la historia de Nicodemo, la mujer samaritana, la resurrección de Lázaro, de los muertos y el lavado de los pies de los discípulos. Incluye esas historias. Juan también incluye las largas enseñanzas de Jesús acerca de las verdades eternas. Juan se enfoca más en la primera parte del ministerio de Jesús antes de que Juan el Bautista esté en la cárcel. Mientras que los otros 3 evangelios se enfocan más en la última parte del ministerio de Jesús, ¿no? Juan selecciona estas historias, la boda de Caná, la historia de Nicodemo, la mujer samaritana, la resurrección de Lázaro de los muertos, el lavado de los pies de los discípulos. Juan incluye todas estas enseñanzas y las hace porque quiere transmitir verdades eternas, ¿no? Está hablando a creyentes, tanto judíos como gentiles, y les quiere mostrar, quiere afirmar la fe de ellos como es nuestra pretensión en este curso, ¿no? Que podamos afirmar nuestra fe en Jesús, que podamos entender que Jesús lo es todo, lo es todo. Gran parte del Evangelio de Juan sucede en Jerusalén y Judea, mientras que lo que sucede en los otros evangelios ocurren más en Galilea, ¿no? Ocurren más en Galilea. Ese registro es clave. Juan da testimonio de que lo que ha visto con mucho detalle, ¿no? Da con mucho detalle estos sucesos. Juan muestra un profundo conocimiento de las tradiciones, la historia y la geografía. Para cuando se escribió el Evangelio de Juan, habían surgido muchos falsos maestros y herejías, especialmente la herejía del gnosticismo, y ya les hablé de lo que acontecía en relación alrededor de la persona de Juan el Bautista. El gnosticismo es la creencia de que nuestros cuerpos y todo el mundo material son malos y que la salvación se obtiene a través de un conocimiento místico, especial. Según el gnosticismo, Dios no podría haber tomado un cuerpo físico porque la materia es mala, según su creencia de esta gente. El libro de Juan enfatiza que Jesús es tanto Dios como hombre, que Jesús se hizo carne y que habitó entre nosotros. Para cuando se escribió Juan, se predicaba el evangelio en todo el mundo. La mayoría de los creyentes ya no eran judíos, era necesario volver a expresar el mensaje sobre Jesucristo en un lenguaje que las personas de otras naciones pudieran entender. Por eso Juan no apela a términos judíos, no apela,
inclusive a la cita de algunos versículos del Antiguo Testamento. El Evangelio de Juan fue escrito para todas las naciones y para todos los creyentes en todo lugar, ¿no? Para todos los creyentes en todo lugar. Tengan presente eso y tomen nota de ese detalle. A todos los creyentes de todas las naciones. Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios sinópticos porque cada uno de ellos proporciona un resumen de los eventos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. El evangelio de Juan es conocido como el evangelio espiritual. Algunos maestros lo denominan así, porque se preocupa no solo por los eventos, sino también por el significado espiritual y eterno de esos eventos. Por eso les decía que uno no deja de conmoverse al leer episodios del libro del Evangelio de Juan, porque toca aspectos unas fibras tan íntimas de la fe del creyente, de la relación del creyente con Cristo, que uno termina sintiéndose como Juan recostado en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Realmente es un abrazo, un acto de ternura el que Juan transmite a través de este evangelio. Es un evangelio conmovedor, ¿no? Es por eso conocido como el evangelio espiritual, porque se preocupa no solo por los eventos, sino también por el significado espiritual y eterno de esos eventos. Juan era un pescador. La Biblia revela que era ambicioso. ¿Recuerdan cuando ellos vinieron a Jesús y le dijeron que querían sentarse a la derecha y a la izquierda, ¿no? Los hijos de Zebedeo, ¿no? Era intolerante. Según algunos episodios registrados en los evangelios sinópticos, parecía que tenía un poco de mal genio, pero a la vez era muy valiente. Juan y su hermano Jacobo querían destruir a la comunidad con fuego, Samaria, recuerdan, y fueron llamados hijos del trueno, fueron llamados así, ¿no? Lucas 9, capítulo 9, versos 51 y 56, tiene registrada esta historia, cuando Juan y Jacobo regresan de esta comisión que el Señor les había encargado de que vayan a Samaria, le busquen alojamiento. No quisieron recibir al Señor y Juan y Jacobo llegan molestos, diciéndole que descienda fuego del cielo, ¿no? Para que los consuma. Sin embargo, por la gracia de Dios, Juan llegó a ser conocido como el apóstol del amor. Bueno, el que se sabe amado, ama, ¿no? Juan se sabía amado. ¿Y qué sucedía como efecto de saberse amado? Amado. Juan era conocido como el apóstol del amor. Algunos estudiosos dicen que cuando Juan de anciano llegaba, a veces cargado porque de viejo, de vejez, no podía movilizarse por sí mismo, dicen algunos que cuando llegaba cargado por algunos discípulos a las casas donde iba a ministrar, a compartir, su saludo era: hijitos, ámense los unos a los otros porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Algunos estudiosos dicen que ese era el saludo de Juan, el saludo del amor. Fue conocido como el discípulo del amor, el apóstol del amor. Y era parte del círculo íntimo de Jesús. ¿Recuerdan? Jacobo, Juan y Pedro eran parte de ese círculo íntimo. Al final de su vida, Juan fue expulsado a la isla de Patmos por su fe, donde, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el libro de Apocalipsis, ¿no? Ahora, los temas importantes, recuerdan, lo hemos mencionado: Jesucristo es Dios hecho carne, Jesús es Dios en forma humana, y solo por medio de la fe en Cristo recibimos lo que Él nos ha prometido, la vida ahora y para siempre. Dios nos ayude a comprender esta verdad fundamental. Hemos venido a lo largo de las enseñanzas que hemos estado transmitiendo y hemos estado compartiendo con los alumnos, con nuestros hermanos en Cristo, en toda esta pandemia. Hemos querido hacer un énfasis muy puntual en este hecho de que Cristo lo es todo, de que es por medio de Él que recibimos la salvación. Es puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nuestra vida es una relación con Dios por medio de Jesucristo. Sin Cristo no hay relación con Dios. Eso es lo que hemos venido diciendo y compartiendo, y no vamos a dejar de enfatizarlo hasta los últimos días de nuestras vidas, porque esa es la verdad central de la Biblia. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El texto clave del Evangelio de Juan está en Juan 20,
al 30 al 31, donde Juan explica la razón de su libro. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, Juan aclara que las señales que él ha registrado en su libro no cubren todas las señales que Jesús ha hecho. Jesús ha hecho muchas más señales y muchas de ellas se encuentran registradas en Mateo, Marcos y Lucas. Pero en el libro de Juan, Juan dice, yo no he registrado todas. Dice, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que él ha escrito, las que él ha señalado, las que él ha registrado, estas se han escrito, o sea, hay un propósito detrás de esta historia que va más allá de solamente testificar. Es que los que lean esta historia crean que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Cristo. A veces yo me he tomado la libertad de preguntar a algunos creyentes, ¿tú crees que Jesús es el Cristo? Y creyentes me han respondido, por supuesto, hermano, yo creo que Jesús es el Cristo. Y luego he ido un poquito más allá y les he preguntado, como les pregunto a ustedes, ¿saben lo que significa ser el Cristo? ¿Saben lo que significa ser el Cristo? ¿Qué verdades encierra ser el Cristo? ¿Por qué tenemos que creer que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa ser el Cristo? Bueno, el Cristo significa, el significado de la palabra Cristo, que viene de una raíz hebrea, Mesías, griego, Cristo, español, ungido, pero que estas tres palabras, tanto en hebreo, griego y español, significan aquel a quien el Padre ha señalado. El Cristo significa aquel a quien el Padre ha señalado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. María dijo, hagan todo lo que él os dijere. Hagan todo lo que él os dijere. Y él dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy el pan de la vida. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas. ¡Wow! Él es. Y fuera de él no hay quien salve. Toda la religiosidad que podamos practicar no suplen la posición gloriosa, el lugar glorioso que Cristo ocupa, y no pueden reemplazar a la persona de Jesús. Cualquier práctica religiosa que tú lleves a cabo de ninguna manera reemplazan o pueden ocupar o usurpar el lugar que le corresponde a Cristo. Cristo es el centro de nuestras vidas, no nuestro servicio, no lo que hacemos, sino lo que Él es y lo que Él ha hecho. Eso es lo fundamental. Más allá de la bendición que te puede significar oír a predicadores, maestros, más allá de lo que puede significar para ti un pastor, un maestro, un profeta, un apóstol, más allá de lo que puede significar un lugar como el templo donde vas a... Más allá de todo eso está la persona de Jesús y Él es todo. Debe serlo para nosotros. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Eso es fundamental, amados hermanos. Somos del Señor. Más allá, mira, si tu padre o tu madre te dejaren con todo, el Señor te recogerá. Pero ese recogerá es en la persona de Jesús. Es en la persona de Jesús. Tú tienes que entender que Jesús se ha convertido, Él es, a través de su vida, muerte y resurrección, Él es el único mediador entre Dios y los hombres.
el único mediador entre Dios y los hombres y el único a través del cual tú puedes honrar al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Eso es mucho más que una declaración, es una vivencia, es trascendental poder entender y vivir esta verdad. Más allá del hecho de que vayas a un lugar específico, de que tengas una relación ministerial, pastoral, eclesial, más allá, es tu relación con Cristo. Y esta la puedes tener en cualquier lugar, en cualquier momento, y es lo más importante de todo, porque aun cuando pierdas la vida, que entre comillas es lo más valioso, si la pierdes por Cristo la hallarás, porque el estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, como un pastor me decía hace unos días, todo el mundo quiere irse al cielo, pero nadie quiere morir, decía mi amigo, ¿no? Decía, todo el mundo, ¿quieres ir al cielo? Sí, hermano, a mí me gustaría ir al cielo, bueno, pero para ir al cielo tienes que morir. Ah, no, todavía no. Entonces, todo el mundo quiere irse al cielo, pero nadie quiere morir, ¿no? Nadie quiere pasar por ese proceso de la muerte para ir al cielo, pero hay que pasar por ese proceso, a menos que Cristo venga y nos arrebate, ¿no? Pero tenemos que entender que nuestra patria celestial nos espera, ¿no? Cristo viene y vamos a encontrarnos con Él. Y el que muere en Cristo, pues, bienaventurado, ¿no? Bienaventurado. Entonces, el apóstol Juan dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Fundamental, verdad clave. Ahora, recuerden que el libro está escrito a creyentes, para que el creyente afirme su fe en la persona de Jesús, entienda quién es Jesús, ¿no? Y la relación personal e íntima que tiene con Él. Vamos a viajar por todo este libro y vamos a encontrar verdades asombrosas. Verdades que no vamos a encontrar en Mateo, Marcos y Lucas, pero que sí, Juan las ha dejado escritas en su libro para que nosotros podamos ser bendecidos, ser beneficiados al máximo, ¿no? Al máximo. Es un libro extraordinario y tenemos que entenderlo y asumirlo así. Es decir, hermano, lo mejor que nos puede pasar es tomar tiempo para estudiar el libro de Juan y profundizar en cada uno de esos textos maravillosos que revelan verdades transformadoras, verdades sustanciales, trascendentales, verdades eternas que nos van a dar vitalidad espiritual para enfrentar los retos que se nos han presentado y seguir adelante con confianza. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la verdad fundamental que debemos tomar en cuenta y que debemos tener presente. Cristo Jesús, Cristo, sin Él, nada de lo que podamos tener significa algo. Nada de lo que podamos tener significa algo. Así que ese es el texto principal, el texto clave. Las palabras claves de este evangelio, son las palabras creer. Usted no va a encontrar la palabra fe en el evangelio de Juan, pero sí la palabra creer, que tiene que ver con la acción misma de la fe, ¿no? La fe es espiritual, pero el creer es la manifestación y expresión de esa fe. Y creer es una palabra clave que se va a repetir una y otra vez en el Evangelio de Juan. Otra palabra clave en el Evangelio de Juan es la palabra vida. Vida en su raíz griega etimológica, zoe, que significa la calidad de vida que Dios tiene, la clase de vida que Dios tiene, la vida de Dios, la vida imperecedera, esa vida eterna que no puede perderse, que no puede diluirse y que permanece para siempre.
la clase de vida que Dios tiene y que Dios nos imparte en la persona de Jesús. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Que no está hablando de tener dinero y ser millonario, ¿no? No está hablando de eso, no está hablando de bienes materiales, está hablando de que Él es la vida. Él es la vida abundante, ¿no? Que Él es la vida imperecedera, que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿no? Es realmente prosaico oír a personas limitar esa vida abundante a lo material, a lo monetario, ¿no? Es triste, ¿no? Que gente piense que esa es la vida que Dios nos ha querido dar, ¿no? Dinero, no, es vida eterna, es compartir su propia vida, la clase de vida que Dios tiene, la vida imperecedera, ¿no? La vida que permanece para siempre. Vida es una palabra clave en el libro de Juan, y otra palabra clave es la palabra señal. Señal, señal, señal. Y otras palabras que van a aparecer en el Evangelio de Juan son las palabras juzgar, condenar, testimonio, verdad, verdadero, veraz. Entonces, eso es las palabras que van a aparecer una y otra vez en el libro de Juan. El tema central es Jesús es el Hijo de Dios, hizo señales para demostrar que es el Hijo de Dios, que es Dios, que Él es la vida, y su muerte y resurrección dan testimonio de que Él es quien dijo ser, ¿no? Y que en Él vamos a recibir vida eterna, y en Él ya la tenemos. El que tiene al Hijo tiene la vida. Aleluya. Y no perecerán jamás, ¿no? Y no morirán para siempre. Aleluya, ¿no? Primera de Juan es un libro que se relaciona íntimamente con este evangelio, con el Evangelio de Juan. El énfasis hecho por Juan en este libro es Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, el señalado por Dios. Jesús es el Hijo de Dios, es la encarnación misma de Dios. Su crucifixión es el precio que Él pagó por nosotros como nuestro sustituto. Su crucifixión es la revelación de su amor a todos nosotros. Con esa muerte ha redimido a los creyentes, a los que creen en Él, y Él es la vid verdadera. Y el que está en Él va a llevar fruto, va a llevar fruto. Aleluya. Es en el Evangelio de Juan donde uno encuentra la declaración de que como el Padre lo ha amado a Él, a Jesús, así el Padre nos ama. Así el Padre nos ama. El Evangelio de Juan está revestido del amor de Dios en la persona de Jesús. Hay algunas características particulares en este libro. De los 8 milagros descritos, 6 son únicos en relación con los evangelios, como es el caso del discurso en el aposento alto, capítulo 14 al 17. Más del 90% de Juan es único, peculiar. Juan no incluye una genealogía ni referencia alguna al nacimiento de Jesús, su niñez, tentación, transfiguración, elección de sus discípulos, y tampoco hay parábolas, ascensión ni la gran comisión, ¿no? Ahora, hay algunos consejos en cómo leer el libro de Juan. ¿Cómo leerlo? ¿Cómo leer el libro de Juan? ¿Cómo lo vamos a estudiar nosotros? En los días de Jesús, al igual que en la actualidad, porque hay que poder hacer un trasladar los acontecimientos futuros y relacionarlos con los acontecimientos presentes. En los días de Jesús, al igual que en la actualidad, existían muchos sistemas de creencias que competían y trataban de conectarnos con una realidad espiritual más allá de nosotros. Como ahora, ¿no? Que quieren relacionarnos con Dios a través de las obras, a través de acciones, de hechos, quitándole el lugar la preeminencia que le corresponde a Jesús. Es increíble que se haya puesto de moda en algún tiempo la declaración de que ¿dónde está tu cobertura? ¿Hay alguna profecía que Dios te haya dado? ¿Tienes una visión? ¿No? ¿Cuál es tu llamado? Y todo gira alrededor de nosotros y no de Jesús.
Jesucristo dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de eso estoy yo. Él es la razón, hermano, de todo. Jesús, el que está en Jesús, el que tiene a Cristo, está completo en Él. Está completo en Él. No tenemos falta de ningún bien. Aleluya. Jesús, Jesús. Pero hay religiosos, gente, ministros emergentes que no entienden el Evangelio, no han leído el Evangelio de Juan y no entienden esa relación íntima y personal que ya tenemos con Dios en la persona de Jesús. Más allá de las relaciones humanas que podamos tener, más allá de la relación que puedes tener con tu hijo, con tu esposo, con tu familia, la relación prominente, preeminente, mayor, más significativa que todas es la que tenemos con Cristo. Después de ella, todas las demás son añadiduras, digamos, una extensión de esa gracia, pero lo máximo que nos puede haber pasado es tener una relación con Dios en la persona de Cristo Jesús, pues Él es el Salvador del mundo. Hay muchas religiones en el mundo que te hacen muchas promesas, te ofrecen un montón de cosas, pero que están desligadas de la persona de Cristo y de ellas hay que huir. Hay que huir. Cuando uno lee el relato de la vida de Jesús, nosotros podemos vernos confrontados con muchas afirmaciones sorprendentes acerca de su persona. ¿Quién es Él? ¿A qué vino? Juan nos asegura que escogió una pequeña porción de las muchas obras que Jesucristo realizó para ayudarnos a entender quién es Él. Juan solo registra 7 milagros, llegando a un clímax en la resurrección de Jesús. Para él estas señales son una prueba indiscutible de que Jesús es el Hijo de Dios. Es más, afirma que si se escribieran cada una de las poderosas obras que hizo Jesús, el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían de él. Sin embargo, seleccionó estos episodios, estas historias, para provocar una respuesta en nuestros corazones. Que nosotros pudiéramos continuar creyendo en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengamos vida en su nombre, poder en su nombre. Aleluya. Utiliza imágenes como luz, vida, aleluya, pan, puerta, pastor, para mostrarnos que Jesús viene a hacer todo esto y más. A ver si hasta ahí podemos haber tenido ya una visión, una noción de las cosas, y todo está centrado en la persona de Jesús, en la persona de Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, hermanos. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Fuera de Cristo no hay nada más. Que Dios nos ayude a poder entender estas verdades fundamentales. Yo tengo que leer para ustedes un momentito en el libro de Colosenses. Colosenses, este pasaje una y otra vez lo repetimos, pero es tan importante. Colosenses capítulo 1, hablando de Jesús. Pablo también tiene que lidiar con gnósticos y dice lo siguiente, Pablo: Él es la imagen del Dios invisible. Wow. Analice, hermano, ¿cuántas veces ha oído esto desde el púlpito? Jesús es Dios hecho carne. A veces se habla tanto de nosotros y de nuestras necesidades, y cuando se habla de nuestras necesidades estamos tan enfocados en nuestras necesidades temporales en lugar de las eternas, que no compartimos aquello que ha suplido la necesidad eterna y la necesidad más valiosa de todas, que es la necesidad de Cristo Jesús. Y a veces vamos a la iglesia con el propósito de oír una palabra, decimos: Señor, dame una palabra. Y cuando pedimos una palabra, estamos pidiendo una palabra que tenga que ver con alguna situación temporal, las cosas temporales de esta vida, que son situaciones que vivimos, pero que no van a dejar de ser cosas de este mundo. Pero hay cosas esenciales, fundamentales,
Y esta verdad es importante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado para Cristo, para Jesús, para nuestro Señor. Nosotros le pertenecemos a Él, Él es nuestro dueño. Aleluya. Y nosotros lo tenemos a Él. Él es nuestra posesión, Él es nuestra porción, Él es nuestra herencia, Él es nuestro Salvador, hermanos. Y eso debe ser todo para nosotros. Lo demás es temporal, es pasajero, sí. Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana qué comeréis, qué beberéis, ¿no? ¿Acaso vuestro Padre Celestial no sabe de qué cosas tenéis necesidad? Está motivándonos a confiar, a seguir en Él, a seguir adelante en Él. ¡Wow! ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Miremos a lo alto, miremos al Señor, más allá de las coyunturas políticas, sociales, más allá está nuestro Señor. Más allá de nuestros hijos, ¿ah? A veces ponemos en una posición, en un pedestal a nuestros hijos que sobrepasa la posición gloriosa que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y no puede ser. Nuestros hijos nos son dados a nosotros como un regalo, pero le pertenecen al Señor. Nuestra familia le pertenece. Nosotros mismos le pertenecemos al Señor. No tiene el Señor derecho de disponer de nuestra vida o de nuestra muerte. Él es el Señor. Debemos hacer nuestra parte y ser responsables, pero más allá de nosotros, si Jehová no guardare la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, dice la Biblia. Jesús es todo, hermanos. Así que debemos confiar plenamente en Él y apoyarnos solo en Él. Amén, amén, amén. Dice la Biblia, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. A veces suceden situaciones en la vida que tienen como fin distraernos de lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo fundamental? Cristo. Y no debemos dejar de seguir hablando de la salvación y predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Tenemos lugares y tareas que cumplir en este mundo, definitivamente hay que hacerlo, pero entendiendo que prioritariamente Cristo es todo, más allá de nosotros, es Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te pedimos, nuestro buen Dios, que nos des luz, entendimiento, claridad de pensamiento, y que podamos entender que todo es tu Señor, y que fuera de ti no hay quien salve, y que separado de ti nada podemos hacer. El que no recoge contigo, desparrama. El que no recoge contigo, desparrama, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Amén. ¿Algún comentario?